La protección de datos personales, la privacidad, son temas de gobernanza de Internet, tanto como lo son de muchos otros temas legales, etcétera. En la medida en la que tienen una incidencia en la gobernanza de Internet, estos temas deben apegarse a los criterios formulados por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en sus etapas de Ginebra y Túnez en 2003 y 2005. Advierto que fui un participante activo desde el punto de vista de sociedad civil y en algún momento acompañando, pero no como miembro de la delegación mexicana, en Túnez en particular, y soy testigo de la verdad enorme. Esa cumbre nos dio un testimonio de la enorme frase que se le atribuye a Bismarck, que es la que dice que en leyes y salchichas no quieres estar cuando se elaboran, no tienes por qué saber cómo se elaboran. Y esa frase se aplica muy bien a todos los procesos deliberativos, pero cual ninguno a la cumbre. Cada una de las letras y comas de esas declaraciones tienen lecturas muy diversas dependiendo de que se sepa o no la historia de cómo se llegó a ellas, pero ciertamente en este tema de gobernanza de Internet, volviendo la atención al mismo, lo que dice tajantemente esta declaración de la cumbre, y fue firmada por el gobierno de México en un párrafo que dice: nosotros los representantes de los pueblos del mundo, es la primera frase de la declaración, nosotros los representantes de los pueblos del mundo, y luego en las cláusulas por ahí del número 60 y 70, dice que la gobernanza de Internet deberá ser democrática, bottom-up, de abajo hacia arriba, y con la participación relevante de todos los sectores involucrados. Repito, la protección de datos personales, en la medida en la que afecta a Internet y cada vez es más inseparable de la misma, debe someterse a estos criterios. Entonces, este inicio de conversación debe ampliarse a una conversación en la que participen orgánicamente, no solamente mediante unas consultas con palomas mensajeras, todos los sectores involucrados. Los reconocidos por la cumbre son el gobierno, el sector privado lucrativo, las organizaciones de la sociedad civil, y se reconoce como un actor transversal a la comunidad técnica y académica, que puede formar parte, digamos, por donde cobra en cualquiera de los otros tres sectores, pero que introduce una racionalidad específica aquí. Un ejemplo de lo que esto significaría es que estas mesas tendrían que estar en un webcast, tendrían que tener un back channel oficial a través de una red social como Twitter y un foro instalado en la misma página en la que se transmite el webcast, y esas pantallas deberían estar desplegadas delante de los coordinadores de la mesa para que estuvieran al tanto de la conversación que se da extramuros, tanto como de la que se da intramuros. Quien haya participado en los back channels de cualquier reunión nacional o internacional sabe que a veces los puntos de vista más agudos o los que más importante es escuchar, porque no tienen corbata, no tienen un lugar, no tienen dirección reconocida en el directorio de las autoridades que invitan a la reunión, están en lugares desde los cuales no es posible viajar a México de una manera económica. Esos son a veces los que le debemos ir a invertir energía para traerlos aquí. El enfoque, es decir, la hipótesis debe ser abierto en todo lo posible, y hay una contradicción profunda con la protección de datos personales que precisamente dice que es lo que no está incluido en todo lo posible. La ley de protección de datos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, se ha vuelto, empiezan las provocaciones y abiertamente la intención de tirar pedradas, sabiendo que se vive bajo techo de cristal, por supuesto. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares se ha vuelto principalmente un instrumento oneroso para las empresas e inútil para los ciudadanos, incluso aquellos que lo conocen, para los consumidores y los ciudadanos, porque enfrentamos esta ley en ambos caracteres. El consentimiento se ha vuelto una rutina coreográfica y muy poco más. Se entra al consultorio del médico y hay que firmar un formato más. Se entra a las inscripciones en las escuelas, y las escuelas privadas actualmente tienen que aventarle por delante un contrato de protección de datos personales de aproximadamente 9 páginas, el que conozco. Sin duda el beneficio para los abogados ha sido enorme, ¿no? Pero simplemente la construcción de estos contratos adaptados a cada una de las empresas y la posibilidad de llevar a cabo litigios se ha vuelto un campo fértil y tiene por delante un desarrollo muy amplio. El litigio de acciones colectivas, que ya fue mencionado por Corina, me parece que será una de las perspectivas más importantes. Sin duda creo que México necesita algunos litigios de protección de datos que demuestren, prueben el concepto, pongan a prueba bien el concepto de acciones colectivas y el concepto de protección de datos personales. Estos no deben ir
lugar a troleos, como les llama mi amigo Joel Gómez, sino ser litigios que verdaderamente beneficien a la sociedad. La difusión del conocimiento en esta materia debe dialogar con las preconcepciones de los ciudadanos y consumidores, es decir, no nada más decirles te voy a enseñar lo que no sabes, sino dialogar con lo que creen que debe haber en esta materia, y esto tiene que ver mucho más con la intimidad, la divulgación de información personal a través de cuestiones como redes sociales, y no solo entonces con lo que está dentro estrictamente del marco de la ley. Iniciativas como las ONGs deben crecer, evitar el astroturfing, es decir, las organizaciones artificiales, y salir de una tradición que se ha vuelto genética en el marco institucional de México, que es que los sectores que van a ser afectados, como el sector privado, prefieran aventar por delante la regulación o incluso instituciones como el IFE, el IFAI, la Profeco, las instancias de protección del medio ambiente, etcétera, para evitar una regulación con más dientes. La protección de datos y el acceso a la información tienen incentivos opuestos. A mí me parece indispensable independizar a las autoridades de protección de datos. El incentivo del IFAI, que ha hecho una gran tarea en el acceso a la información, no sin limitaciones, pero una gran tarea, está genéticamente programado para lo opuesto a la protección de datos, y estamos todavía a la espera de que haya comisionados que lleguen específicamente, no es que no lo tengan actualmente los comisionados del IFAI, pero que lleguen explícitamente desde el sector de protección de datos personales, con un profundo conocimiento de la industria, incentivos económicos y técnicos. La tecnología va a hacer cada vez más difícil la protección de la privacidad y la protección de los datos personales a través de tendencias tecnológicas como la desanonimización estadística de datos, técnicas muy sofisticadas de Big Data que permiten desanonimizar datos incluso de estudios clínicos mantenidos muy secretos bajo dobles y triples candados. Y por otra parte el llamado Internet de las Cosas, que es una tendencia emergente, también de repente nos va a volver muy difícil la protección de datos personales. Ustedes podrán cuidar muchísimo de no poner una sola foto ni su dirección en Facebook, pero el pollo congelado que compran en el supermercado va a hablar de ustedes, porque tiene un pequeño RFID que está metido ahí por un buen incentivo de la sociedad, que es trazar que ese pollo ha estado en el frío todo el tiempo necesario. La protección de datos personales debe ser revisada también bajo reflectores como los de la libertad de expresión y libertad de asociación, para oponerse a la expansión silenciosa del Big Brother y los muchísimos Little Brothers hiperactivos que se pueden presentar en la sociedad. Son indispensables ciudadanización, transparencia y eliminación de conflictos de interés en la designación de consejeros del IFAI y lo que sería, en mi opinión, deseable, un comisionado independiente de protección de datos. No importa la anatomía, no importa lo que se ponga en los reglamentos si la fisiología se equivoca. En el caso del IFAI, ya lo mencioné, hace falta que sea explícita para la sociedad la introducción de expertise en protección de datos personales en el sector privado. Los temas de la Internet Society, la confianza que ya mencionó Corina, lo que llamamos The Personal Data Bargain, que es un muy buen documento de cuál es la negociación en la que entra el ciudadano o el consumidor con las instituciones y empresas en materia de datos personales, son buenos elementos de análisis. No usar de manera confusa o de manera que confunda los temas de ciberseguridad, la mezcla o la contraposición privacidad y seguridad, nos parece también algo que debe entrar en el debate público de una manera muy amplia y conformar todos los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo. Háblese de telecomunicaciones, háblese de salud, háblese de mecanismos para identificarte en el paso por las carreteras, para el pago de cuotas, todos ellos deben entrar allí. Y finalmente, retomo algunos de los comentarios de Corina que se refieren a las ONGs, a la acción de la sociedad. Debemos encontrar maneras proactivas, el gobierno debe encontrar en particular, o sea, dado que el Plan Nacional de Desarrollo se pone en manos del gobierno, me refiero aquí al gobierno, de sacar las manos y ayudar. Es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo, también son incentivos opuestos, pero precisamente para contrarrestar la tendencia que mencioné de que mejor creamos una institución que dice que habla a nombre de los ciudadanos y que vacuna a la participación, no solo la excluye, no solo le roba el aire, sino que incluso vacuna en contra de la participación de los ciudadanos en estos temas, porque nos permite decir, ya está la institución, ¿para qué quieres crear una ONG? Muchísimas gracias. Yo creo que hay unas cosas que he oído durante esta sesión que me gustaría comentar. Una de ellas es la idea de un repositorio central que mencionó aquí Ezequiel y que está implícita en otras intervenciones. Yo creo que debemos oponernos a la creación de un repositorio central de casi cualquier cosa. Repositorios federados y articulados entre sí, desde luego, repositorios centrales fuera de aquellos que sean necesarios por ley o por una economía de escala o por el rigor de las bases de datos, pero fuera de eso, la federación y la multiplicación
razonable de los repositorios de información, de noticias, de criterios, etcétera, es mucho más deseable, es mucho más robusta, se descentraliza geográficamente en el país, se convoca a que los especialistas de distintas cosas lo puedan manejar, en lugar de pelear por si la base de datos de litigios del IFAI está demasiado sesgada contra o pro las empresas o el gobierno. Hay uno sesgado para cada quien que puede ser utilizado por distintas personas. Yo creo que este es el tipo de cosas que son retos para el Plan Nacional de Desarrollo. El solo concepto de Plan Nacional de Desarrollo es un concepto centralista, top-down, y tenemos que lidiar con eso, con esa variable. Respecto al tema de derecho al olvido, mencionado muy atinadamente por el doctor Ballester, yo creo que tenemos que no leer nada más la palabra derecho al olvido, sino porque da lugar a unos mitos y unas cosas absolutamente impracticables, sino específicamente, Manuel, si no sé si estés de acuerdo conmigo, pero básicamente es la O de arco. Creo que otro efecto muy importante que se debe manejar en el tema de administración de los datos personales es el de datos personales y discriminación. El hecho de que ustedes reciban precios diferenciados por el mismo objeto, es decir, que yo trate de comprar un libro y Ángel trate de comprar el mismo libro en una librería en línea, para poner un ejemplo, o un boleto de avión, y nos ofrezcan precios diferentes, es un fenómeno discriminatorio y está basado en la utilización de datos personales, no nada más de datos estadísticos anónimos, sino de datos personales muy específicos. Aplaudo la introducción del concepto de gestión de riesgo, incluyendo hacer conciencia de la ecuación riesgo-costo-beneficio. En universidades, y diría esto a los compañeros de la NUYIS y del POLI, yo creo que en las universidades tenemos un potencial enorme, pero también tenemos mucha limpieza que hacer en la propia casa. Si ustedes me demuestran que el POLI tiene prohibido pegar calificaciones de los alumnos, listas de calificaciones de los alumnos en las paredes, hablamos, y no nos esperamos a que protejan los datos personales de los alumnos, o que haya una normatividad que diga cuáles sí y cuáles no. Una de las menciones que se hicieron a la FTC me trajo a la mente un punto que debía haber mencionado desde el principio, que es la creación de un CTO como lo fue Chris Soghoian. Yo creo que hay que estudiar la historia de la personalidad y de la labor de este muchacho, Chris Soghoian, que fue el Chief Technical Officer, el jefe de tecnología de la FTC, y que realmente ha logrado un impacto enorme de esa organización. Y cierro diciendo, primero, también en este tema de todo lo que se maneja de reclamaciones en línea, yo ofrecería y desde luego propondría que se estudie la experiencia de la creación del proyecto del servicio de juicio en línea en el Tribunal Fiscal, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que contiene tanto cosas ya muy logradas y funcionales, como la experiencia de crearlo contiene lecciones muy, muy, muy importantes para los órganos tanto federales como locales que entrarían al Plan Nacional de Desarrollo, porque eso sí hay una manera incluso de ejercer dinero público para producir acciones costosas de desarrollo de sistemas con todo lo que los acompaña. Respecto al tema de certeza jurídica, está implícito en algunas de las intervenciones que ha habido aquí, algunas que se refieren mejor a esperar a la regulación ex post, otras que avientan mucha regulación ex ante, y luego está el tema de certeza jurídica, y sí me llama la atención, el Plan Nacional de Desarrollo debe dialogar con las organizaciones, sobre todo de empresas, esto lo vemos sobre todo en las de empresas, que por un lado reclaman que no haya una sobreregulación ex ante, y por otro lado reclaman una certeza jurídica, que quiere decir que cuando llegue la regulación ex post van a decir, eso no estaba en la ley y me estás afectando la certeza jurídica, y perdón que se los diga así de clarito, mano, pero esto es de bofetada en la cara para la sociedad. Y creo que Laura Hernández nos ha traído de nuevo el tema que mencionaba yo al principio. Para el ciudadano, la protección de datos solo es un aspecto de una gran nube en la que le importa más frecuentemente la intimidad que la protección de los datos personales.